Hoy quiero hablarles acerca de San Cayetano de Thiene. Ustedes saben que en la Argentina hay una gran devoción hacia él y que se lo considera el patrono del trabajo y que nosotros vamos todos los 7 de agosto a su santuario en Liniers para pedirle eso, pan y trabajo. Muy especialmente en este momento en que nuestra patria vive una situación tan difícil. eh, Frente a la pandemia, bueno, queremos encomendarle a él que no falte el trabajo en nuestra patria, que no falte el pan, ¿no es cierto?, en esta patria bendita del pan. Pero quiero decirles que de alguna manera, como en tantas otras cosas, existe como una especie de relato acerca de San Cayetano, en donde es muy posible que aquellos que sean muy devotos de él no sepan mucho cómo era su vida, ni tampoco cómo pensaba, y que se lo identifique con cosas que no está bien identificarlo, ¿no? Primero porque el patrono del trabajo como santo en la Iglesia Universal es San Judas Tadeo, es decir, el apóstol del nombre Judas, que no es Judas Iscariote, el que lo traicionó a Jesús, sino el otro Judas. En nuestra patria, particularmente por una historia singular acerca de cómo se dio su devoción y de cómo se instituyó su santuario en el barrio de Liniers, es que se lo considera patrono del trabajo, y está muy bien que así sea. Pero es decir, saber que es decir, San Cayetano, en primer lugar, es un hombre de una familia noble muy importante del norte de Italia, de Vicenza. En ese momento no existía Italia y era la República de Venecia. Y entonces este hombre, que era hijo de condes, que nació en un palacio, que estudió Derecho en la Universidad de Thiene y que después se dedicó a la diplomacia. Bueno, este hombre, este diplomático de la República de Venecia, tuvo que entrar en relaciones con los estados pontificios, de los cuales el Papa era el rey en ese momento, justamente para entablar relaciones diplomáticas entre los estados pontificios y la República de Venecia. Y encuentra muchas cosas que no le gustan. Él es un hombre cristiano, que está bien formado en los principios del cristianismo, y él se encuentra en un momento bastante oscuro de la Iglesia, que es el momento de la Reforma Protestante. Piensen que Vicenza, el norte de Italia, ¿no es cierto?, lo que era la República de Venecia, está al lado de Austria, está al lado de Suiza. Es decir, que el calvinismo, el luteranismo, la Reforma Protestante estaba muy, muy cerca del lugar donde él vivía. Y entonces él se encuentra con un clero que está muy ambicioso, muy unido a las prebendas, porque después de la cristiandad, es decir, de la Edad Media, en donde hay una gran comunión, ¿no es cierto?, entre la Iglesia y la cultura, la Iglesia se ve enormemente enriquecida por donaciones, por legados, por testamentos, y entonces muchas veces los sacerdotes buscaban ir a tal parroquia no porque le interesaba el bien pastoral o el bien de las almas de ese lugar, sino porque le interesaba que esa parroquia tenía una renta que había heredado o tenía unas posesiones. Estaba lo que llamamos el nepotismo, ¿no es cierto?, que es el favorecer a los sobrinos. Nepote significa sobrino. Y entonces era común que los papas, que los obispos, que los sacerdotes aprovecharan algún sobrino que tenían y quizás hasta le alentaran el ser sacerdote, no por ver en ellos signos de vocación sacerdotal,
sino para dejarles un beneficio, ¿no es cierto? Mira, esta parroquia tiene tantas propiedades y entonces te conviene ser párroco de este lugar, o canónico de este lugar, o obispo de este lugar, o lo que fuera. Entonces San Cayetano se encuentra con ese mundo tan feo, ¿no es cierto?, que también es el mundo que se encuentra la Reforma Protestante. Con lo malo es que la Reforma lo hace en desobediencia al Papa, en falta de comunión con la Iglesia, pero San Cayetano es uno de esos santos que decide hacer una reforma, una conversión dentro de la Iglesia. Y por eso él deja todas las ventajas que tiene por su nacimiento noble, las propiedades que tiene, ¿no es cierto?, por pertenecer a una familia rica, también su trabajo como diplomático de la República de Venecia, que era una república muy rica porque se dedicaba al comercio, para justamente ser sacerdote, pero fundar una orden que es la Orden de los Teatinos, que justamente van a tratar de vivir de una manera muy ordenada su vida sacerdotal, y van a tratar de particularmente cuidar el tema de la relación con las riquezas, y por eso van a vivir la pobreza de una manera muy profunda, de tal manera que no tienen propiedades y que además ni siquiera pueden pedir donaciones, sino que simplemente tienen que vivir de la limosna de los fieles, ¿no?, sabiendo esa promesa que hace Jesús a los apóstoles de que vayan por el mundo sin llevar bolsa, ¿no es cierto?, es decir, sin llevar dinero, porque en cada lugar le van a dar lo necesario para vivir, porque así es la providencia de Dios. Y entonces, particularmente, él tiene ese cuidado en la congregación que funda, de que haya una vida muy austera y muy desprendida de las riquezas. Y se muda, ¿no es cierto?, deja la República de Venecia para ir al reino de Nápoles y las dos Sicilias, donde él va a trabajar como sacerdote. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace San Cayetano es que es muy interesante y que seguramente no sabemos, es que funda lo que se llama el Monte Pío, que ustedes saben que en la antigüedad los cristianos no podían prestar a interés, porque eso se consideraba usura. Y por eso los que prestaban a interés eran los judíos, y por eso las comunidades judías se enriquecían, pero los cristianos no podían hacerlo. Y entonces, ¿qué pasaba? Bueno, muchas veces esos que prestaban a interés, cuando no se les podía devolver, se quedaban con la casa o se quedaban con las cosas de esa persona que había tomado ese préstamo. Entonces San Cayetano piensa, bueno, ¿cómo podemos hacer para prestar, pero para prestar sin que haya nada de usura? Y entonces funda el Monte Pío, que después va a ser origen de muchos de los bancos contemporáneos, pero que originalmente no tuvieron esa intención, ¿no es cierto?, de convertirse en bancos, sino al contrario, vendrían a ser como si les dijera mutuales, es decir, fondos que se prestaban, pero justamente, bueno, para que tal familia saliera de este problema. O, por ejemplo, cuando alguien quería empeñar algo, bueno, entonces le recibían eso, pero de una manera justa, pagándole lo que eso más o menos correspondía, no aprovechándose de la necesidad de esa persona. Y San Cayetano tiene una gran preocupación por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro trabajo. Es curioso que él en un momento escribe una carta a una dirigida espiritual suya
en donde justamente dice algo que podría aplicársele muy bien a él, ¿no? Él dice, bueno, que la gente muchas veces va a pedirle a un santo que abracadabra le haga lo que necesita. Y en realidad no es así, ¿no es cierto? Es decir, esa persona está muy bien que le pida a ese santo que le dé esa gracia, pero tiene que ver todo lo que tiene que poner de suyo para obtener esa gracia. Bueno, vieron que algunas veces en el relato, ¿no es cierto?, con que se presenta a algunos santos y particularmente a San Cayetano, es un poquito como Papá Noel, ¿no es cierto? Es decir, vayan a pedirle pan y trabajo, pero no es solamente eso, ¿no? Es decir, hay que pedirle pan y trabajo a San Cayetano, pero tenemos que hacer nosotros un gran esfuerzo por ser un pueblo que sea trabajador, que se prepare para trabajar, que acepte trabajos que posiblemente entiende que todos queremos ser gerentes, o también que viva una vida austera, porque posiblemente nosotros también vivimos por encima de nuestras posibilidades y entonces estamos pidiendo una providencia que no es que tiene que darnos el pan nuestro de cada día, que eso ciertamente nos lo va a dar el Señor, sino que pedimos una providencia que nos dé el yate nuestro de cada día y el yate no nos lo va a dar, ¿no es cierto? Porque eso no es eso no es el cristianismo, ¿no es cierto? Sino que muchas veces esos son discursos del populismo, ¿no? Tan arraigados en nuestra patria y entonces algunas veces también lo religioso, ¿no? Queda como teñido de estas ideas de que alguien tiene que mantenerme, de que alguien tiene que dar, de que alguien tiene que proveerme, pero que yo mientras tanto tengo que hacer la plancha. Bueno, eso ciertamente no es ni la vida de San Cayetano, ni la enseñanza de San Cayetano, ni lo que tenemos que nosotros transmitir acerca de él, ¿no? Sino a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, Dios nos creó libres, Dios nos dio manos capaces de trabajar, Dios nos dio capacidad de esfuerzo justamente, ¿no? Para que nosotros vayamos a Él siempre a pedirle, porque sin duda nosotros de nosotros mismos no podríamos hacer nada de una manera perfecta, pero no tenemos que esperarlo todo de Él, ¿no es cierto? Él también espera algo de nosotros. Así que bueno, los invito a que busquen información sobre San Cayetano, conozcan un poquito más de su vida y que de esa manera descubran lo que es el real mensaje que tiene este santo para nosotros, que bien nos haría aprenderlo como nación. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.